El calendario pasa muy rápido y ya estamos nuevamente, como cada año, en un periodo concreto, en un tiempo que recibe el nombre de Adviento. Para ser exactos, para ser precisos, nos encontramos prácticamente a la mitad de este periodo que todos los años recorremos una y otra vez. Y precisamente para no pasarlo por alto, es que les propongo detenernos un momento, unos minutos, este tiempo que se expresa o se materializa en signos muy concretos, como puede ser el color morado y por supuesto la corona de Adviento con sus cuatro velas, equivalente al día y al tiempo de la Navidad, ¿no? Algo que conocemos por su significado, por los símbolos y que teológicamente hace referencia al tiempo de espera por el que pasó María en el momento de llevar a Jesús en su vientre, ¿no? Dentro de ella. Así las cosas, pues vamos a hablar precisamente de detrás de cámaras, por decirlo de alguna manera, de este tiempo. Básicamente lo que voy a hacer o lo que de hecho estoy haciendo es pensar en voz alta por si a alguien le puede servir. Me parece importante partir de una analogía. Decimos muchas cosas sobre el tiempo de Adviento que tienen que ver con la palabra que representa, ¿no? Y lo relacionamos con la espera y también le llamamos tiempo o periodo de preparación. Y aquí me parece importante partir de dos analogías. La primera es cuando alguien o uno de nosotros se quiere ir de viaje, podríamos decir que el viaje tiene dos partes, la planeación y el viaje en sí mismo, cuando ya te encuentras haciendo el recorrido en tiempo real. Pero la parte de planear, cuestión de presupuestos, qué vuelos vas a tomar, en qué horario, cuáles van a ser las ciudades, calcular bien las fechas para que haya buen clima, ver si existe alguna promoción, definir el hotel, las distancias, si va a ser avión, si va a ser tren. Ese periodo de planeación es clave y podríamos decir que de este depende el éxito del viaje cuando ya lo estés desarrollando en tiempo real. ¿Por qué? Porque lo que no tienes previsto y que necesita estar sobre el papel, pues va a ser mucho más difícil que ya sobre la marcha lo puedas conseguir. Pues esa es la primera analogía. Tenemos dos momentos, el tiempo de preparación que le vamos a llamar Adviento y el tiempo donde se pasa la práctica de lo planeado que le vamos a llamar Navidad. De manera que si el Adviento se nos pasa de humo o con palabras raras o con narrativas que no nos ayudan, pues la Navidad va a ser una fecha más en el calendario donde nos perderemos de la posibilidad de disfrutarla a profundidad, digamos al 100%. Entonces, el Adviento, como una primera analogía, es un tiempo de preparación. Este comparativo con la planeación del viaje y el viaje en sí mismo, lo podemos entender. Una segunda analogía que se me ocurre es la que hacemos nosotros en nuestro celular o en el móvil, dependiendo desde qué país nos estén viendo, donde activamos recordatorios del calendario para que no se nos pase algo importante. Por ejemplo, la cita con el dentista el jueves 12 a las 5 de la tarde. O bien, no olvidar que tengo cita para renovar el pasaporte tal día de enero de 2025. O sea, usamos la figura del recordatorio a través de notificaciones en la pantalla de nuestro celular para no perder de vista momentos importantes por la trascendencia que tiene. Pues bien, el Adviento son cuatro recordatorios, 4 semanas, 4 domingos. ¿Por qué? Bueno, porque estamos ocupados con muchas cosas, lo que es normal por la época que nos está tocando vivir, y en medio de esas ocupaciones se nos puede verlo como una más, es que desperdiciamos grandes momentos que nos pueden permitir un alto, una revaloración y mejores decisiones en aras de una vida más completa, ¿no? En favor de cada uno de nosotros, pero también de los demás. Entonces, así como en el celular o en el móvil, activamente, pues que hay un día y una hora que no se nos puede confundir con los otros días y con las otras horas, pues lo mismo es el sentido propiamente dicho del adversado, de palabras o de algún tipo de eslogan que escuchamos todos los años como tiempo de espera, tiempo de preparación, a tomar esas dos verdades, porque lógicamente es lo que significa, pero aterrizándolo a algo que nos resulte más cercano en el día a día
y en la práctica. Habiendo dicho esto, se puede entender el título que he puesto, Adviento para que la Navidad no sea tóxica. El Adviento es el recordatorio del nacimiento de Jesús, tenemos fe, y de cómo esa fe se ha convertido en una herramienta que nos ha permitido salir adelante en muchos momentos de nuestra vida. No es lo mismo vivir con fe que sin ella. La fe es una herramienta básica, sí, para poder entender el sentido de la vida y para poder disfrutar de los grandes momentos y enfrentar los que no nos representan un gusto o una buena noticia. No es lo mismo tener fe que no tenerla. No es lo mismo tener a quien acudir en la oración a no haber descubierto nunca ese camino, esa oportunidad, esa posibilidad. Y nada de esto lo tendríamos al alcance de nuestra mano si no se hubiera dado el nacimiento histórico de Jesús. Así que Adviento como recordatorio, Adviento como tiempo de el nacimiento de Jesús. Pero también, y esto es bien importante, no quedarnos únicamente en una fecha, en un conjunto de días, sino que si soy capaz de recordar quién nació y si valoro a quién nació, la consecuencia de esto va a ser que yo voy a tratar de ser congruente con ese Jesús que nace, de modo que si he sido, es una suposición, ese tío tóxico o esa tía tóxica que hace preguntas incómodas en la cena de Navidad, que genera conflictos, que hace que las personas duden de su autoestima, pues ya no voy a caer siguiendo esa suposición en ello. Si realmente estoy reconociendo quién nace, voy a esforzarme por parecerme a esa persona que nace y entonces, en vez de ese rol tóxico, porque hay mucha gente que la pasa mal en la cena de Navidad por preguntas incómodas, porque se reviven pleitos familiares antiguos, cuestiones de herencias, personas que en vez de sumar restan. Y claro, eso afecta, aunque no se quiera, el significado de ese nacimiento de Jesús. Entonces, si de verdad estamos reconociendo su nacimiento, se tiene que notar. Y aquí hay que tener cuidado también con ese discurso, con esa narrativa. Yo la recuerdo de niño, muchas veces en las homilías de Adviento, de Navidad, pues lo único que yo escuchaba era críticas a los regalos, críticas a las luces que se ponen antes de tiempo, crítica, pues básicamente a todo lo bonito y a todo lo divertido de la época. Y con el paso del tiempo, y gracias obviamente a la Iglesia Católica, pues me di cuenta que el problema no son los regalos, el problema no son las luces, eso hay que disfrutarlo. La fe, Jesús no es un aguafiestas, eso hay que disfrutarlo, pero ahí viene el punto, desde el significado de Jesús. Yo puedo poner un adorno sin Jesús, pero les apuesto que no se va a disfrutar de la misma manera que si lo pongo sabiendo por qué lo pongo. Y ese es el punto. No tenemos que ser un catolicismo contrario a las compras de Navidad. ¿Por qué? Porque las compras de Navidad ayudan a los comerciantes, ayudan a sus familias, permiten la circulación de la economía. El foco no debe estar ahí, en la crítica, sino en que se sigan llevando a cabo esas compras, pero desde el significado de la Navidad. Entonces, ya no solamente es disfrutar de ir a comprar un regalo que me gané con mi esfuerzo. Ahora, como lo veo desde el nacimiento de Jesús, me voy a comprar para mí, pero también le voy a comprar para alguien más. Puede ser familiar, puede ser un amigo, y de modo especial a alguien, ¿sí? Porque ese es el sentido de parecernos al que nace, alguien que no me lo pueda regresar. Y es ahí donde ir a comprar un regalo que voy a dedicar a alguien que no me puede dar otro por situación de pobreza, por algún otro tipo de dificultad, ahí estoy viviendo el sentido de comprar completo, el sentido de la Navidad, que no se pelea con las luces, que no se pelea con el árbol de Navidad, que no se pelea con el nacimiento, que no se pelea con la cena. La cena bien llevada, pues es un momento para unir personas, ya sea que viajan de un lugar a otro para ver a sus seres queridos, o bien, en el caso de que no se puede, cuando menos una videollamada. De manera que el Adviento, esos 4 domingos, nos deben servir para planear una Navidad completa, una Navidad donde la crítica no sea el árbol, las esferas o el ir a comprar. Eso es necesario porque se genera un beneficio social. No, la Navidad es más bien para entender que si hay cena es porque nació Jesús.
que si hay regalos es porque lo hacemos recordando los que le dieron a él. Y entonces de una Navidad al 45% vamos a vivir una Navidad al 100%. Pero esa Navidad, para que no sea tóxica, esa Navidad, para que no sea generar desunión y que las personas ya se quieran ir de la cena porque no aguanten la convivencia, esa Navidad solo va a ser posible si se planea adecuadamente. Y ese es el sentido del Adviento, y ese es el sentido del tiempo de preparación. O sea, que cada semana represente para nosotros una idea a llevar a cabo para que esta Navidad sea completa. Y solo es completa cuando aparece Jesús en la ecuación. Y entonces, ¿vamos a ir por regalos? Claro que sí. ¿Vamos a disfrutar el proceso? Sí, pero agregando un regalo para quien no me pueda dar otro. ¿Vamos a disfrutar de cuestiones de organización? Sí, pero invitando a aquella persona que de antemano yo sé que si no le invito, la va a pasar solo o la va a pasar sola. Y es que le puedo cambiar la vida para bien si lo invito. Ese es el sentido de la Navidad, ese es el sentido de la fe católica. O sea, el catolicismo no es oposición a la fiesta, es resignificación de la fiesta volviendo a su raíz, a su identidad, pero no es un pleito con las luces, no es un pleito con lo agradable de estos días. Sí que es verdad que Adviento todavía no es Navidad, pero me refiero como planeación al tiempo en que sí lo será. Por lo tanto, y dicho esto, sacamos 4 conclusiones muy concretas. Primero, cada año tenemos fechas significativas y ahorita estamos en la previa de Navidad, que son las 4 semanas llamadas Adviento. Segundo, estas 4 semanas tienen el objetivo de planear desde el recordatorio, desde la certeza del nacimiento histórico de Jesús y del efecto que nos deja en el día a día la relación con Él, la fuerza de la fe que nos hace salir de nosotros mismos, que nos permite ser nuestra mejor versión. Tercero, Adviento no es una crítica a los regalos, no es una crítica a lo bonito, a lo que todo mundo recuerda con gusto de la Navidad, sino una resignificación de todo ello para que lo podamos disfrutar al 100%. Y esto es con su sentido original y comprando regalos para nosotros mismos, para los demás, pero también para el que no nos puede dar el suyo, organizándonos para reunirnos, pero también incluyendo a quien por X o Y no está siendo incluido. Y eso hace que la Navidad, en vez de ser algo de comentarios fuera de lugar, de preguntas incómodas que nadie tiene por qué aguantarlas, de dividir en vez de generar paz, y entonces dar paso a una Navidad donde no sea una fecha más, sino una fecha que todo el mundo espere con gusto, una fecha que realmente permita ir cerrando el año y abriendo el nuevo. Y el cuarto punto y fundamental es hacer lo que hacemos, que tiene mucho de positivo, pero con un sentido trascendente. Es recordar que Jesús nació y tratar de parecernos a ese Jesús que nace para disfrutar de estos días y para ayudar a que las demás personas también lo disfruten. Y así lograr que esta fecha de ser un momento de nostalgia o de ser un momento de dificultad con la soledad o de ser un momento donde no terminamos de entender muy bien por qué tantos símbolos, podamos superar todo esto, que es un obstáculo, y reconocerlo como un tiempo muy apropiado dentro de estos 365 días del calendario para recordar que hay un antes y un después con el nacimiento de Jesús y que esto no es una cosa ajena, no es una cosa fanática, no es una cosa rara, sino el acontecimiento que da sentido a todos los acontecimientos de nuestra vida y que le da un nuevo impulso a lo que año con año hacemos. Por lo tanto, si queremos una Navidad completa, necesitamos una preparación adecuada. Si queremos una Navidad que se disfruta al 100%, hay que vivirla en los términos de Jesús. Y Jesús no está peleado con los buenos momentos. Jesús no está peleado con los juegos de mesa del 24 de diciembre en la noche. Jesús no está peleado con los regalos. Jesús no está peleado con las luces. Al contrario,
pero siempre que ese juego de mesa, que ese regalo y que esas luces no nos distraigan, sino al contrario, que nos sirvan de recordatorio para tratar de despertar a esta sociedad que muchas veces se siente sola, que muchas veces no sabe por dónde, y que Jesús encuentre su rumbo, un rumbo muy natural, un rumbo muy concreto, muy aterrizado, y desde esta lógica, Adviento como preparación, como diseño, como planteamiento, y la Navidad como ese pase de la teoría a la práctica.